Bien, mis hermanos, vamos a seguir con lo que es el tema que estamos llevando durante estos últimos domingos, que es precisamente el tema de la reconciliación. Y hoy vamos a ver ese tema de la reconciliación unido a un tema que no es a veces quizá muy agradable en nuestra vida y en la vida de la iglesia, que es el tema de la disciplina. La disciplina, la verdad, es que es algo que tiene mala fama. ¿Ya? Mala fama y muchas veces es por diferentes razones. ¿Ya? Hay algunos que se le erizan los pelos cuando se habla de disciplina y se habla de disciplina en la iglesia porque quizá han tenido malas experiencias en otros lugares. En lugar del ejercicio de disciplina ha sido el ejercicio de autoritarismo, mal ejercicio de la disciplina bíblica, y eso ha hecho de que cuando se hable de disciplina a muchos se le ericen los pelos. Otra razón por la cual la disciplina puede tener mala fama y a veces difícil de aceptar es por el tiempo posmoderno en el cual vivimos. Un tiempo posmoderno en el cual no hay verdad absoluta alguna. La pregunta es, ¿qué disciplina va a ejercerse para establecer una corrección si no hay verdad absoluta sobre la cual pueda haber una autoridad y una corrección para un comportamiento concreto y determinado si cada uno puede creer y puede vivir lo que quiera? Esas son otras las razones por las que muchas veces nuestro tiempo y sociedad no acepta la disciplina hasta el punto que la ha convertido en algo que es denunciable muchas veces a las autoridades. Los padres debemos ir con mucho cuidado, no sea que nos denuncien si ejercemos disciplina a nuestros hijos. Pero quizá otro de los casos y la razón del corazón por los cuales la disciplina es difícil de aceptar es porque el ser humano es un ser humano caído. Que desde Génesis 3 el ser humano decidió ¿qué? Decidió básicamente determinar lo que era lo bueno y lo malo aparte de Dios según lo que él quería. Determinar su propio comportamiento aparte de lo que Dios decía y establecía y por lo tanto establecer disciplina y corrección es algo que el corazón de un ser humano caído no acepta. Pero ¿saben cuáles son las razones, mis hermanos, por lo que la disciplina tenga mala fama? La disciplina es algo bíblico. Y aunque parezca o no, mis hermanos, la disciplina es algo que está relacionado y va de la mano con lo que es la reconciliación, con lo que es la restauración. Por eso el tema que veremos hoy será disciplina y reconciliación. Y eso es precisamente lo que Jesús nos muestra en este texto que hemos leído de Mateo 18, los versículos del 15 hasta el 20, aunque también tocaremos los versículos 21 y 22. Vamos a ver que aquí muchas veces, para conseguir lo que es la reconciliación, muchas veces es necesario establecer lo que es disciplina. Por tanto, disciplina y reconciliación las vamos a ver de la mano en Mateo 18, los versículos del 15 al 22. Y con ese tándem, mis hermanos, con ese tándem, disciplina y reconciliación, hay tres cosas que veremos en este texto que hemos leído. Primero, que la disciplina y la reconciliación nos muestran el principio del Evangelio de la gracia. Segundo, veremos que la disciplina y la reconciliación son parte de la autoridad de la iglesia. Y tercero, veremos que la disciplina y la reconciliación nos llaman a un perdón continuo. Vamos a ver estas tres cosas, mis hermanos. Primero, la disciplina y la reconciliación nos muestran el principio del Evangelio de gracia. Y nos muestran el principio del Evangelio de gracia, ¿por qué? Porque la disciplina, mis hermanos, tiene primero como objetivo reconciliar al hermano perdido. Ese es el objetivo principal, mis hermanos, de la disciplina, reconciliar al hermano perdido. Fíjense, como hemos dicho, la disciplina y la reconciliación nos muestran ese principio del Evangelio de la gracia. Y en concreto vamos a ver que la disciplina lo que va a buscar, uno de sus objetivos principales, entre varios que tiene, uno de sus objetivos principales será buscar la reconciliación del hermano de que ha pecado, la reconciliación del hermano perdido. Fíjense, esto lo vemos sobre todo en los versículos del 15 al 17 de Mateo 18, mis hermanos. Si se dan cuenta, aquí existe todo un proceso que vamos a ver que es el proceso disciplinario. Y fíjense lo que dice el versículo 15.
Por tanto, si tu hermano pecara contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado al hermano. Veremos que esto es la reconciliación. Después sigue el proceso. Si no te oyere el hermano, busca 2 o 3 testigos. Y si no oyera esos 2 o 3 testigos, el paso final, mis hermanos, es llevar el asunto a la congregación, llevar el asunto a lo que es la asamblea. Ese proceso nos va a mostrar, mis hermanos, cómo el objetivo de la disciplina es finalmente buscar la reconciliación. Ahora bien, para poder entender esto, para poder entender cómo la disciplina mira hacia la reconciliación, mis hermanos, debemos entender el contexto en el cual se encuentran esas palabras dichas por Jesús. El contexto es de suma importancia y el contexto del capítulo 18 de Mateo, mis hermanos, es un contexto muy concreto. Es el contexto del reino de los cielos y de manera específica lo que es la pertenencia y el comportamiento de aquellos que forman parte de la familia del reino de los cielos. Si se fijan, mis hermanos, en los primeros 5 versículos del capítulo 18 nos encontramos que allá hay una discusión de quién será mayor en el reino de los cielos. Y ante esa discusión de quién será mayor en el reino de los cielos, ¿qué es lo que hace Jesús, mis hermanos? Coge a un niño. Coge a un niño y fíjense lo que dice en el versículo 4 de Mateo 18. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a aquellos discípulos que se planteaban quién sería el mayor en el reino de los cielos, quién tendría más galones, quién tendría más posición. Jesús coge a un niño y dice, el que se humillare, el que fuese como humilde como uno de esos niños, ese es mayor en el reino de los cielos. Por tanto, Jesús está determinando aquí que es la humildad lo que marca la grandeza en el reino de los cielos y no en cierta manera las ganas de posición en ese reino. Fíjense que aquel que sustenta el grado mayor en el reino de los cielos es aquel que se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz que fue nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de aquí, mis hermanos, el Señor sigue con el ejemplo de los niños y esos pequeños. Y llegamos a los versículos 6 y 9 y lanza una advertencia importante. La advertencia de lo serio que es hacer tropezar a uno de esos pequeños. Fíjense los versículos 5 y 6. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Palabras duras las de Jesús, mis hermanos. Pero fíjense que aquí cualquiera de estos pequeños, esa idea de estos pequeños, aquí en el contexto, mis hermanos, no se está refiriendo solamente a niños, a estos pequeños que creen en mí. Se está refiriendo, mis hermanos, a esos discípulos que forman parte del reino, aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que son miembros del reino de los cielos. Y está diciendo, cuidado el comportamiento con aquellos que forman parte de este reino, que creen en mí. Por tanto, aquí los niños, estos pequeños, mis hermanos, es usado como paradigma, como imagen de todo discípulo que pertenece a la familia de Dios, que pertenece a la familia del reino. ¿Se dan cuenta? Todo el contexto, mis hermanos, anterior a lo que son nuestro texto de hoy, tiene que ver con el reino, la pertenencia en el reino, el comportamiento en relación a aquellos que son discípulos del reino. Y a partir de aquí, ahora Jesús menciona 2 parábolas. Mencionará 2 parábolas, mis hermanos, una en el versículo, los versículos del 10 al 14, y la otra parábola que estará en los versículos del 23 al 35. Esas 2 parábolas, mis hermanos, en medio de esas 2 parábolas queda nuestro texto de hoy. Y esas 2 parábolas serán como el marco que enmarca nuestro texto. Es como el pintor que pinta una pintura en un lienzo y después le pone un marco. Pues bien, esas 2 parábolas, mis hermanos, son el marco y el lienzo que hay en el centro es el texto que nosotros hoy vamos a analizar. De tal manera que esas 2 parábolas son de gran importancia porque nos ayudarán a entender cómo Mateo quiere, cómo Jesús quiere que entendamos el texto de la disciplina y la reconciliación.
Y fíjense cuál es la primera parábola que menciona justo antes, mis hermanos, de nuestro texto. Fíjense que es la parábola de la oveja perdida, mis hermanos. Y es una parábola que también nos la encontramos en el Evangelio de Lucas, en Lucas 15, pero el contexto en Lucas 15 es distinto al de Mateo. Fíjense cómo empieza la parábola de la oveja perdida en Mateo. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Se dan cuenta? Sigue con el tema de los pequeños, mis hermanos. Y el tema de los pequeños aquí no tiene que ver con los hobbits del Señor de los Anillos, ni nada de eso, mis hermanos. Tiene que ver básicamente con ¿qué? Con esos discípulos que forman parte del reino de los cielos, que forman parte de la familia de Dios. Fijaros, nadie menosprecia a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ahora entra la parábola y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Paren un momento aquí, mis hermanos. ¿Quién es en la parábola aquí la oveja perdida? ¿Quién es, mis hermanos, aquí en cierta manera esa oveja que se ha descarriado del rebaño y del redil y que el buen pastor tiene que ir a buscarla? ¿Sabes a qué se refiere esta oveja descarriada? ¿A qué se refiere, mis hermanos, aquí lo que es la oveja perdida? Es precisamente uno de esos pequeños que forman parte del reino de los cielos, uno de esos discípulos que forman parte del reino de los cielos. Aquí el buen pastor Cristo Jesús, mis hermanos, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar, mis hermanos, a esa oveja perdida que es suya y que se encuentra en una situación de peligro. Cualquier oveja, mis hermanos, que se desliga del rebaño, que se desliga de lo que es el redil, se encuentra en una situación de peligro. El contexto es totalmente distinto al de Lucas 15, mis hermanos. Y fíjense que aquí nos encontramos, mis hermanos, que este es el principio del Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Esto es lo que el Evangelio de la gracia ha hecho, mis hermanos. Ninguno que es discípulo del reino de los cielos, ninguno que forma parte del reino de los cielos, mis hermanos, forma parte porque haya decidido entrar y querer estar en ese reino de los cielos. Forma parte de ese redil, forma parte de ese rebaño por una simple razón: porque Cristo vino a buscarlo. Porque Cristo, mis hermanos, vino a buscar a aquel pequeño que estaba perdido. Porque Cristo vino a buscarlo en una situación de pérdida y en una situación de peligro, mis hermanos. Ese es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la gracia soberana y libre de nuestro Dios, mis hermanos. De que Él vino a buscarte si eres una de sus ovejas. Y eso Dios ya lo determinó años y siglos atrás en el Antiguo Testamento por boca del profeta Ezequiel, mis hermanos. ¿Qué es lo que dijo Dios cuando sus ovejas estaban descarriadas por los 4 rincones de este mundo? En Ezequiel 34:11 Dios dijo: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Eso es glorioso, mis hermanos. Cristo vino a buscar a su oveja perdida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es su oveja. Porque es la oveja que forma parte del redil por la voluntad del Padre. Si formas parte del gran reino de los cielos, de aquellos que siguen a Cristo, de aquellos que forman parte del rebaño de Cristo, es únicamente porque el buen pastor, Cristo Jesús, vino a buscarte. ¿Y por qué vino a buscar al perdido? ¿Por qué vino a buscar a uno de esos pequeños, mis hermanos? ¿Saben qué? Cristo lo dice en la parábola. Fíjense el versículo 14, mírenlo, mis hermanos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mis hermanos, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que ninguno de sus pequeños, mis hermanos, ninguna de sus ovejas se pierda.
ninguno de los suyos acabe fuera del redil, ninguno de los suyos acabe fuera de su reino de gloria, honra y justicia. Y para eso el Padre envió a su Hijo, el buen pastor, para buscar lo que se había perdido. Y el buen pastor Cristo encontró al perdido y lo llevó ¿a qué? A reconciliación, a restauración, a formar parte de su redil, de su rebaño, de su reino de gloria. ¿Ven la parábola? Pues ahora miren el versículo 15. Por tanto, o entonces, si tu hermano peca contra ti. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, el texto de la disciplina y la reconciliación surge directamente de la palabra. Vino a buscar lo que se había perdido, porque la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de esos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué haces? Ve, repréndele, gana al hermano. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, todo ese proceso surge ¿de qué? ¿Cuál es aquí? Fíjense, ¿quién es aquí el hermano que peca contra ti? Y no les estoy diciendo que pongan nombre y apellidos, ¿ya? Aquí el hermano que peca contra ti, mis hermanos, es esa oveja perdida. Es esa oveja que se encuentra en una situación de peligro por su pecado. Y aquí veremos que el pecado es ese pecado que todavía no ha llevado a arrepentimiento. El pecado del cual no hay arrepentimiento sitúa al pecador en una situación terrible y grave de peligro. Por eso al final ese proceso acaba de que si ese arrepentimiento y reconciliación no se da, dice, tenlo por gentil y publicano. Pero aquí, mis hermanos, el hermano que peca contra uno, mis hermanos, es esa oveja perdida que necesita ¿qué? Necesita ser buscada como Cristo nos buscó a nosotros y ser traída nuevamente al redil, nuevamente a la comunión, nuevamente a la restauración, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Ese proceso de disciplina y reconciliación, ¿qué muestra, mis hermanos? Muestra el principio del Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muestra lo que Cristo y el Padre hicieron con nosotros. Mis hermanos, muestra ese evangelio de gracia en una situación concreta y determinada, cuando hay una relación dañada por lo que es el pecado y por lo que es la ofensa. Cómo se obra, cómo se actúa de la misma manera que el evangelio de gracia obró con cada uno de nosotros, que estando perdido vino a buscarnos para reconciliarnos. Por eso, mis hermanos, la disciplina tiene como objetivo la reconciliación. Tomar esa oveja, y si es necesario por el pescuezo, y volverla, mis hermanos, a la reconciliación, a la comunión en el reino de los cielos. Por lo tanto, si la disciplina tiene ese objetivo de reconciliar al hermano perdido, fíjense que la disciplina es un proceso que busca la reconciliación continuamente. No solamente tiene ese objetivo, es un proceso que busca y busca y busca ese perdón, ese arrepentimiento, esa reconciliación, esa restauración con el rebaño una y otra vez. Y esto lo vemos en el proceso, mis hermanos. Fíjense cuando vamos a esos versículos del 15 al 17. Están organizados, mis hermanos, en 5 condicionales. Los condicionales son: si tu hermano, si te oyere, si no te oyere. ¿Ya? Esos condicionales, mis hermanos, nos muestran lo que son ciertos supuestos que pueden pasar. Y en estos supuestos que pueden pasar vemos el proceso, mis hermanos. Y fíjense, ¿cuál es el primer paso a tomar en ese proceso de disciplina buscando la reconciliación como nos muestra el Evangelio? El primer paso a tomar, mis hermanos, es un paso muy importante. Y es el paso que solemos saltarnos más, mis hermanos. Fíjense lo que es el versículo 5. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Paren aquí. Fíjense que la idea de que si tu hermano peca contra ti es que hay en cierta manera un pecado, una ofensa entre los miembros de la asamblea, los miembros de la congregación. ¿Ya?
Y ese pecado, como hemos dicho, mis hermanos, primeramente es un pecado que no hay arrepentimiento de él. ¿Ya? ¿Y por qué decimos que no hay arrepentimiento de él, mis hermanos? Porque si hubiese arrepentimiento, no sería necesario el resto del proceso. Después lo que son 2 testigos, después lo que es llevarlo a la iglesia. Por tanto, es un pecado, mis hermanos, que como os he dicho, ha pecado contra ti y por el momento no hay arrepentimiento por parte del hermano con ese pecado que se ha cometido, mis hermanos. Fíjense entonces qué hacer en esta situación. Fíjense que lo que vemos aquí es contrario a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la responsabilidad de la reconciliación, ¿se acuerdan? Cuando uno va a ofrecer su ofrenda al altar y ahí se acuerda de algo, de que hay algún hermano que tiene algo contra ti. En ese texto es posible que tú seas el ofensor, de que hayas podido ofender y pecar contra el hermano, o quizá no, y el hermano tiene algo en la cabeza y se ha ofendido, por lo que sea. Si eso te acuerdas, ve, déjalo, reconcíliate con tu hermano. Aquí es el caso contrario. Aquí tú eres, en cierta manera, el ofendido. Si un hermano peca contra ti, posiblemente el hermano ha pecado contra ti. Digo posiblemente porque esas 2 palabras, mis hermanos, contra ti, en realidad esas 2 palabras no aparecen en lo que son los manuscritos más antiguos. Por tanto, puede ser que el hermano haya pecado directamente contra uno o que sea un pecado que el hermano ha cometido, mis hermanos, y que se sepa. Sea como sea, mis hermanos, sea como sea, hay algo que debe ser de vital importancia aquí. Y es que el hermano tiene que haber pecado. Eso es importante. ¿Ya? Tiene que haber cometido pecado, mis hermanos. No es el tema de que yo me he ofendido porque tengo la piel muy sensible y muy fina. Esa no es la idea. ¿Ya? Hay un pecado que claramente se ha cometido. El hermano ha pecado contra ti. Y entonces, fíjense, ¿qué debemos hacer en esta situación? Pero bueno, eso es muy fácil. Solamente les puedo explicar lo que hay aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y repito, debemos. Porque hay 2 imperativos que utiliza aquí Jesús. Fíjense, versículo 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. Mis hermanos, esos son 2 imperativos. Aquí Jesús no está dando la opción. Aquí Jesús no está dando la posibilidad. Aquí Jesús no está dando una elección de puedes o no puedes hacerlo. No, aquí está dando Jesús lo que debe hacerse en este caso particular. Si el hermano peca contra ti, 2 acciones imperativas que uno debe hacer. Ve y repréndele. Ves primero al hermano. No vayas a nadie más. No vayas a ningún otro sitio. Ve al hermano que ha pecado contra ti y repréndele. ¿Qué es eso, mis hermanos, de reprender? Porque ese verbo tiene varios significados. Tiene la idea de exponer, de llevar a convicción, de mostrar. Eso es importante, mis hermanos. Porque a veces escuchamos, ve y repréndele. Cuando escuchamos el verbo reprender, ya empezamos, voy a reprender. ¿Ya? Y uno va, mis hermanos, como un pirata del Caribe, con lo que es ahí el cuchillo en los dientes, la espada en una mano, el trabuco en la otra. Y dice, ¿dónde vas así? Voy a reprender al hermano. Ya. A veces uno, en lugar de reprender, mis hermanos, parece que va a hacer un exorcismo al hermano, mis hermanos. ¿Qué es la idea de reprender aquí? Es la idea, mis hermanos, de mostrar, de llevar al hermano a convicción, de hacerle ver al hermano la seriedad de ese pecado y la seriedad y peligro de la situación que se encuentra si así permanece, y llamarlo a convicción, llamarlo, mis hermanos, a lo que es arrepentimiento de ese pecado. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto es una muestra de amor. Aunque no lo parezca, esto es una muestra de amor, porque esto es lo que Dios hizo con nosotros por medio del Evangelio. Dios, mis hermanos, amó un mundo perdido. Y en medio de ese mundo perdido y pecador y caído, mis hermanos, Dios nos amó de manera particular y específica a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por habernos amado, envió a su Hijo para obrar su salvación. Pero en ese Evangelio, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Dios por medio del Evangelio de gracia? Fue mostrarnos, mis hermanos, lo terrible
y lo miserable del pecado en la vida de uno. Lo miserable que es el pecado, lo terrible que es el pecado y la situación de peligro de muerte que sitúa el pecado en la vida de uno si no hay arrepentimiento y acude por fe a Cristo Jesús para perdón. Dios nos amó, pero tuvo que mostrar esto en nuestra vida, y cuando por su gracia lo vimos, mis hermanos, acudimos a la única fuente de perdón que hay, que es al buen pastor que vino a buscar a lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? Por tanto, la idea de ve y repréndele muestra a mis hermanos en esa situación que se encuentra, llama arrepentimiento a esa situación. ¿Para qué? Para buscar, mis hermanos, lo que es esa reconciliación. Ve y repréndele, sigan leyendo, estando tú y él solos. Ay, aquí está la cuestión, mis hermanos. Estando tú y él solos. Aquí no hay terceros en el primer paso, mis hermanos. Y esto es algo que Jesús no se lo inventa. Él mismo, mis hermanos, en toda su revelación en el Antiguo Testamento, en su propia palabra, Él ya lo dijo. Y lo hemos leído en nuestra lectura congregacional. Fíjense en Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fíjense Proverbios 25:9-10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto de uno, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Se dan cuenta? Ve y estando tú y él solos, nadie más. Mis hermanos, en ese primer paso de disciplina para la reconciliación hay un principio de privacidad, hay un principio de discreción que es, mis hermanos, ineludible. No es ve al pastor y cuéntale cuán malas cosas ha hecho el hermano contra ti. No aparece esto. No es ve a un tercero y cuéntale cómo el hermano ha hecho mal contra ti. No aparece esto, mis hermanos. Esto es peligroso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ese principio, mis hermanos, de discreción, de privacidad, está aquí para salvaguardar lo que es al hermano o la hermana que ha pecado, mis hermanos. Salvaguardar su integridad si es uno de esos pequeños que forma parte del reino. Salvaguardar su integridad aun y cuando su pecado sea muy grande. No implicar a terceros que nada tienen que ver, mis hermanos, y que se les puede dar una visión que evidentemente, como no, siempre la visión que nosotros damos cuando vamos a un tercero es la buena, es la mejor, es la perfecta y es la que tenemos razón. No, es implicar a terceros que no tienen nada que ver y quizás se forman opiniones de ese hermano que nada tienen que ver, y cuidado con aquellos que hagan tropezar a uno de esos pequeños. ¿Se dan cuenta? Por tanto, el principio de privacidad, mis hermanos, es salvaguardar lo que es ese proceso, la integridad, mis hermanos, de ese hermano que ha pecado, de que no se generen falsas opiniones, murmuraciones. Déjenme que les dé un consejo. Si alguien viene a ti y te dice, mira lo que este hermano o hermana ha hecho contra mí, páralo en seco y pregúntale, ¿has ido a hablar con ese hermano o con esa hermana? ¿Has buscado la reconciliación primero con ese hermano y esa hermana? Si te dice que no, dile, no me digas más. Ve y busca primero a tu hermano. Gánalo primero. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es para salvaguardar precisamente no solamente ese proceso, sino lo que es la integridad de aquel que ha pecado, mis hermanos. Ve, repréndele, muéstrale que haya arrepentimiento para que entonces, fíjate, si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es glorioso, mis hermanos. Has ganado a tu hermano. Es decir, has conseguido que en ese hermano haya arrepentimiento, y ese arrepentimiento, mis hermanos, es lo que permite el perdón, y ese perdón es lo que permite entonces la reconciliación y la restauración nuevamente, mis hermanos, a esa comunión en la congregación que forma parte del reino de los cielos.
¿Se dan cuenta cómo la disciplina busca, mis hermanos, lo que es la reconciliación en todo momento? Fíjense que es ese proceso, mis hermanos, que busca esa reconciliación. Ahora piensa en lo siguiente, ¿hay alguien que ha podido pecar contra ti? ¿Has dejado alguna reconciliación de lado? Si es así, ¿sabes qué? Ve, busca al hermano, muestras amor, en discreción, llama a arrepentimiento, llama a mostrar esa situación, busca la reconciliación, gana a ese hermano. Pero seamos reales, mis hermanos, pongamos los pies en el suelo. ¿Saben qué? Esto no siempre funciona, ¿eh? A veces la reconciliación no se da en el primer paso, y entonces hay un segundo paso. ¿Cuál es? Fíjense el versículo 16. Mas si no te oyeres, otra condicional, si no te oyeres, es un supuesto que haces. Toma un contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mis hermanos, eso viene de Deuteronomio, pero ahora busca 2 o 3 testigos. Y aquí, mis hermanos, los testigos no es para que te den a ti la razón. ¿Vale? Esta no es la cuestión aquí, no es para que tengas que tener la razón, sí, él tiene la razón, no. Mis hermanos, ese pecado sigue sin haber arrepentimiento y entonces hay 2 o 3 testigos para que conste toda palabra, es decir, que en ese proceso no haya confusión ni haya malos entendidos y las cosas estén claras delante de todos. Y si no te oyere, si sigues sin haber arrepentimiento para que haya perdón y reconciliación y restauración, entonces, mis hermanos, ¿cuál es el último paso? Fíjense versículo 17. Si no los oyere a ellos, a esos testigos, dilo a la iglesia. Paremos aquí. Mis hermanos, el Evangelio de Mateo es el único evangelio que utiliza la palabra iglesia. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan lo utiliza. Lo utiliza en ese texto 2 veces en este versículo 17 y lo utiliza en lo que es Mateo 16, lo veremos cuando Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo utiliza solamente Mateo, mis hermanos, porque Mateo toma lo que es la idea de la asamblea de pueblo de Dios que venía del Antiguo Testamento. Ahora la asamblea oficial de Dios, no el club social, porque la iglesia no es un club social y por lo tanto la iglesia no es un club social, ni tiene clubes sociales de jóvenes, en adolescentes, no es un club social, mis hermanos. Es la asamblea que Cristo mismo edifica. Y por lo tanto, la iglesia es la asamblea del nuevo pacto edificada por Cristo mismo sobre su persona y su obra. Entonces dice, ve y dilo a la asamblea oficial reunida para ese caso de disciplina y reconciliación. Y ahora fíjense, y si no oyera la asamblea, fíjense lo que dice bien el versículo 17, tenle por gentil y publicano. Ese tenle, mis hermanos, es segunda persona singular. Tú tenle, aquí no es toda la asamblea ejerce una función pastoral, pero aquel que ha sido ofendido, tú tenle, el que te ha pecado contra ti y ha sido ofendido, tú tenle como gentil y publicano, es decir, como aquel que no forma parte de esa asamblea, que no forma parte de esa familia del reino. Y cuidado con esto no quiere decir cortar todo lazo y relación. Porque si cortásemos todo lazo y relación, ¿qué supondría? Supondría, mis hermanos, estar en contra de lo que Cristo mismo mostró en su ministerio, que fue el primero que se sentó a comer ¿con quién? Mis hermanos, con publicanos, con rameras, con pecadores. Si se le acusó que come con pecadores. No es cortar todo lazo, es mostrar, es entender de que ahora ese hermano lo que necesita es ese evangelio de gracia. Lo que necesita es ese evangelio de entender que Cristo vino para buscar lo que se había perdido. Lo que necesita es ser llevado a arrepentimiento, mis hermanos, delante de la cruz de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Tenle por gentil y publicano. Pero hay algo que no quiero que pierdan de vista aquí. Muchas veces, mis hermanos, cuando se ve ese proceso de la disciplina que busca la reconciliación, muchas veces uno pone el énfasis en lo negativo. Esa disciplina que al final acaba echando a la gente de la iglesia. Yo he escuchado esto así. Yo he escuchado esto. Pero piensen lo siguiente, mis hermanos. ¿Por qué Dios?
¿Por qué Dios invertiría tiempo en decirnos hay un primer paso y si no ese primer paso no da, hay un segundo paso y ese segundo paso no da, hay un tercer paso? ¿Por qué Dios invertiría espacio en su santa palabra, toda ella inspirada para mostrarnos que hay un paso primero para buscar la reconciliación? Si no va, un segundo para buscar la reconciliación. Si no va, un tercero para buscar la reconciliación. ¿Por qué Dios invertiría tiempo y espacio en mostrarnos ese proceso? ¿Saben por qué, mis hermanos? Invierte tiempo y espacio porque el proceso lo que busca una y otra vez es buscar reconciliar al hermano que se ha perdido. Es restaurar al hermano que se ha perdido. Es volverlo a la comunión de los santos y del reino de los cielos, mis hermanos. Ese proceso busca una y otra vez de manera continua reconciliar al hermano perdido. Quizá nosotros, mis hermanos, después del primer paso, si no funcionase, yo ya diría, ¿sabes qué? Al infierno. O quizá antes del primer paso, el hermano ha pecado, al infierno. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, mis hermanos. Grande en misericordia, que a lo largo de la historia de la salvación pasó por alto los pecados pasados para que cuando Cristo llegase, mis hermanos, verter sobre él el juicio y la ira para el perdón de nuestros pecados. ¿No es grande en misericordia nuestro Dios, mis hermanos, cuando ha perdonado una y otra vez nuestros pecados, mis hermanos? Cuando perdona cada día una y otra vez mis pecados, cuando me acerco a Él arrepentido, mis hermanos, y tengo esa reconciliación eterna, porque Cristo una y otra vez perdona mis pecados. Mis hermanos, este proceso es decirle al hermano, hermano, una y otra vez te quiero a ti. Una y otra vez busco el reconciliarme, una y otra vez busco la restauración, una y otra vez busco tenerte conmigo y con los santos en el redil del pueblo que Cristo ha redimido. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La disciplina de reconciliación nos muestra el principio del Evangelio de gracia. Pero ahora, segundo punto. No se preocupen, yo tengo aquí el reloj que ya sé cuándo tengo que parar, no sufran, Pero el segundo punto, mis hermanos, es que la disciplina y la reconciliación vemos que son parte de la autoridad de la iglesia. Y son parte de la autoridad de la iglesia, ¿por qué? Por dos motivos. Uno, porque Dios Padre está involucrado en ese proceso. Fíjense, aquí tuvimos un caso triste, mis hermanos, de disciplina. No voy a citarlo. Pero lo que se me dijo, ¿saben lo que fue? Se me dijo, vaya, no sabía que teníais la autoridad para echar a la gente al infierno. Bueno, no es exactamente así, mis hermanos. No echamos a nadie al infierno, pero la iglesia sí que tiene autoridad en ese proceso de disciplina y reconciliación. Y esa autoridad es mostrada en los versículos del 18 al 20. Y hay dos afirmaciones solemnes de Jesús. Fíjense el versículo 18, de cierto os digo. Eso es solemne. Y el versículo 19, otra vez os digo, literalmente, otra vez, de cierto os digo. En esas dos afirmaciones se muestra la autoridad de la iglesia en ese proceso de disciplina para buscar la reconciliación. Fíjense la primera, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, vamos a intentar explicar esto, mis hermanos, porque esto es una cita de lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 19. Fíjense lo que ahí dice, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, esa idea de las llaves, mis hermanos, las llaves en la Biblia es una imagen de autoridad. Aquel que tiene llaves tiene la autoridad ¿para qué? Para abrir o cerrar, para dejar entrar o para dejar salir, mis hermanos. Pues muy bien, aquí en Mateo 16, 19, Jesús les da las llaves, ¿a quién? A Pedro. Le da una autoridad, pero posiblemente esa autoridad, mis hermanos, no reside únicamente en Pedro.
¿Por qué? Porque esas palabras de Mateo 16, 19 es cuando Jesús le pregunta a todos los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí saltó ¿quién? Pedrito. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después de esa confesión, fíjense en Mateo 19, 20 lo que Jesús dice. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Mandó a todos los discípulos que no dijesen lo que Pedro había confesado, mis hermanos. Por lo tanto, fíjense, aquí no solamente, aquí Pedro no está puesto en contraste con el resto de discípulos. Pedro aquí está puesto en contraste con aquellos que deberían haber entendido quién era Jesús y no lo entendieron. Fíjense lo que un autor dice, Edmund Clowney, en relación a este texto dice: Pedro no es la roca en contraste con los otros 11, sino en contraste con aquellos que creían tener las llaves del conocimiento de sentarse en la cátedra de Moisés. Escuchen Lucas 11:52, lo que dice Jesús. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento. Vosotros mismos no entraréis y a los que no entraban se lo impedisteis. A los que entraban se lo impedisteis. ¿Quiénes son los intérpretes de la ley aquí? Aquellos, mis hermanos, que por su conocimiento hubiesen tenido que entender el qué, que aquel Jesús de Nazaret, que hacía milagros y que predicaba, Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No lo entendieron y no quisieron entenderlo. Por lo tanto, cerraron las llaves del reino a ellos mismos y a todos aquellos que querían entrar, porque les enseñaban que ese Jesús no puede ser el Cristo. Aquí Pedro está en contraste con esos, mis hermanos. Porque saben que la única manera de entrar en el reino de los cielos, la única manera de formar parte del redil y de la asamblea del reino de los cielos, mis hermanos, siempre se ha sustentado y se sustentará en creer, en aceptar y en vivir que Jesús de Nazaret es quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad se sustenta, mis hermanos, se construye la iglesia y la entrada al reino de los cielos. Ese Jesús es mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién sustentaba esa verdad, mis hermanos? La sustentaba Pedro y los discípulos. Por tanto, no pierdan esto de vista, no lo pierdan de vista. Este era el testimonio apostólico de Pedro y del resto de los discípulos y apóstoles. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el testimonio apostólico, ¿lo tienen claro? No lo pierdan, ¿ya? Porque eso es importante. Pues fíjense, mis hermanos, ahora vamos al tema de atar y de desatar. Cuando llegamos a nuestro texto, el versículo 18, esa autoridad que vemos en Pedro y a los discípulos es dada aquí a la iglesia, sea como sea, es dada a la iglesia. Venimos de que la asamblea ha sido reunida, y ahora en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Bueno, primero, hermanos, ¿cómo no debemos entenderlo? No debemos entenderlo, mis hermanos, como que en la iglesia hay salvación. ¿En qué sentido? En que la iglesia, mis hermanos, no salva. Aquel que salva es Cristo. Él es la fuente de toda salvación, mis hermanos. Él es el buen pastor que vino a buscar al perdido. Él, Cristo Jesús, es quien vertió su sangre en la cruz para perdón de pecados. Él es quien resucitó para vida eterna. Él es quien ascendió a la diestra del Padre. Él es quien ahora mismo está mediando a nuestro favor a la diestra del Padre. Él, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, será el que volverá para recoger a los suyos. En Cristo hay salvación. Por lo tanto, mis hermanos, eso de atar y desatar no quiere decir el tema, mis hermanos, de que la iglesia puede meter a uno al infierno o sacarlo del infierno. ¿Por qué digo esto? Porque ya saben que eso se ha interpretado así a lo largo, mis hermanos, de la historia de la iglesia, sobre todo por la iglesia apostólica, católica y romana. Que lo que añadían ellos, mis hermanos, al añadir
apostólico y católico romano, ¿qué es lo que determinaban? Determinaban que la verdadera iglesia se fundamenta sobre lo que es la sucesión apostólica. Pero ¿entendido de qué manera? Como que la iglesia verdadera surge, mis hermanos, del primer papa, que fue ¿quién? Que fue Pedro en Roma, mis hermanos. Y ahí tienen un tinglao montado que no veas, ¿ya? Pero el primer papa de Pedro en Roma, y de ahí surge la iglesia verdadera, y como sobre Pedro le fueron dados las llaves del reino para atar y desatar, entonces la iglesia verdadera, según ellos la iglesia apostólica, católica y romana, tenía entonces la autoridad o de lanzar la gente al infierno, o de sacarla del infierno, sacarla del purgatorio y llevarla al cielo como les interesaba o como mejor la gente pagaba, mis hermanos, a lo largo de la historia. Eso no es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Fíjense que cuando aquí dice lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, mis hermanos, ¿a qué iglesia se está refiriendo? Y aquí es lo importante. ¿Qué iglesia tiene esa autoridad? ¿Qué asamblea tiene esa autoridad? La asamblea que tiene esa autoridad, mis hermanos, y por eso antes les he dicho lo del fundamento apostólico, es aquella iglesia, es la iglesia que se fundamenta, se edifica, se forma y se fundamenta sobre lo que es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es la iglesia edificada por Cristo en base al fundamento del Evangelio de gracia y de sola fe solamente en Cristo Jesús. Es la iglesia que se fundamenta sobre el testimonio apostólico del Evangelio de Cristo, que ha quedado escrito, ¿dónde, mis hermanos? Que ha quedado escrito por inspiración en nuestro Nuevo Testamento. Esta es la iglesia a la que se refiere. Este evangelio que vemos, mis hermanos, en la escritura es lo que construye la iglesia, edifica la iglesia, sobre lo que la iglesia se sustenta y siempre se sustentará: el testimonio de Cristo, su evangelio y su enseñanza. Con esto, no pierdan de vista el razonamiento. Con esto, mis hermanos, cuando aquí Jesús dice lo que ates en la tierra será en el cielo, lo que desates en la tierra en el cielo, ¿a qué se está refiriendo? Que esta iglesia que se fundamenta sobre el evangelio, mis hermanos, tiene entonces la autoridad de poder determinar cuál es el comportamiento de aquellos que forman parte de la asamblea del reino de los cielos. Tiene la autoridad de determinarlo no en base a cátedras papales, no en base a tradiciones, no en base a consejos pastorales, sino en base a la sola verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de la enseñanza que Cristo ha dado a su iglesia. Y por lo tanto tiene como columna y baluarte de la verdad, como instrumento y agente del reino, mis hermanos, tiene entonces la autoridad de determinar el comportamiento digno del reino de los cielos en base a esa enseñanza de Cristo Jesús. Atar o desatar. Es lo que Carson llama una aplicación especial de las llaves del reino de Mateo 16, 19. Y fíjense que con esto, mis hermanos, uno puede preguntarse, pero ¿cómo tiene esa autoridad? ¿Saben cómo la tiene? Porque como hemos dicho, mis hermanos, Dios Padre está involucrado en ello. Fíjense el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Ya está, mis hermanos. Otro texto de esos, de que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Mis hermanos, pónganse de acuerdo, dos de ustedes, para que les suban el sueldo y pidan. ¿Ya? Porque esto, mis hermanos, les va a ser hecho. ¿Ya? Así que después del culto que alguien se ponga de acuerdo, mis hermanos. ¿Es eso lo que quiere decir? No, mis hermanos, sigan el contexto. El contexto es ese contexto de disciplina y de reconciliación. El contexto es que se pongan de acuerdo dos en esa asamblea, mis hermanos, acerca de cualquier cosa, pero que tiene que ver con ese proceso, mis hermanos. Con ese proceso de ¿qué? De buscar la guía, de buscar la sabiduría, de buscar la dirección, mis hermanos, en ese proceso para que Dios guíe, mis hermanos, en ese proceso de ejercer disciplina y buscar, que sobre todo buscar la reconciliación del hermano. Poneros de acuerdo en ese proceso y pedid, orad,
clamad, que Dios guíe, que Dios dé sabiduría, que Dios os muestre para que al final busquéis cuál es su voluntad. ¿Y sabéis cuál es su voluntad? Ya nos la ha dicho Jesús. Que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de esos pequeños. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios está involucrado por medio de esas oraciones de los santos en esos procesos, mis hermanos. Aquí la iglesia no ata y desata como uno se ata o se desata los cordones de los zapatos, mis hermanos, sino que siempre está en dependencia de lo que es la oración clamando al Padre, mis hermanos. Y hay algo de gran importancia aquí, que en ese proceso de disciplina buscando la reconciliación es tan importante, es tan vital. Hay tantas cosas que están en juego sobre la mesa, mis hermanos, que la oración y el clamar a Dios es de gran importancia para encontrar la guía en ellos. ¿Saben? Hay algo que he aprendido, mis hermanos, en nuestros procesos, es la importancia de la oración en esto. No solamente es cuando dos en toda la iglesia, sino incluso en el primer paso, cuando dos hermanos tienen que encontrarse para reconciliarse. La oración tiene que estar antes, la oración tiene que estar durante y la oración tiene que estar después de ese proceso, clamando que el Padre de guía, sabiduría, el Padre que quiere que ninguno de sus pequeños se pierda. Por lo tanto, cuando te encuentres que esto debes hacerlo con uno de tus hermanos, pregúntate lo siguiente: ¿acudes a esa reconciliación en oración o acudes en tus propias fuerzas? ¿Acudes buscando la voluntad del Padre, de que no quiere de que ninguno de sus pequeños se pierda, o acudes buscando tus propios deseos en ese proceso? Porque saben, mis hermanos, no solamente el Padre está implicado, sino que también el Hijo está implicado en esto, mis hermanos. La iglesia tiene esta autoridad porque Cristo está presente en medio de ese proceso. Fíjense el versículo 20. ¿Por qué el Padre actúa de la manera que actúa cuando dos se ponen de acuerdo y claman delante de Él? Versículo 20. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Esa es la razón. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mis hermanos, este es uno de los textos más malentendidos de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque lo usamos para cualquier cosa. Llegamos, por ejemplo, a la reunión de oración, mis hermanos, que le voy a cambiar el nombre a la reunión de oración. ¿Saben por qué? Le voy a poner el nombre de la reunión de dos o tres congregados, porque generalmente no hay más, ¿ya? Pero generalmente cuando llegan aquí y no hay más, ¿qué texto usamos? Bueno, como hay dos o tres congregados, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos y ya nos quedamos tranquilos y ahí ya sí empezamos a orar. Mis hermanos, ciertamente, Cristo está donde hay dos o tres congregados en su nombre. Pero mis hermanos, aquí está en el contexto de ese proceso de disciplina y de reconciliación, donde hay dos o tres congregados con ese propósito, de esa disciplina y de buscar la reconciliación, de buscar la restauración, de buscar ganar al hermano. Algo asombroso sucede, mis hermanos. Cristo se hace presente en medio de ese proceso. Cristo, mis hermanos, está allí en ese proceso de mediación y de reconciliación entre hermanos, mis hermanos. ¿Y cómo entonces esa visión debería cambiar nuestra urgencia y la manera en cómo buscamos la reconciliación con los hermanos? ¿Cuánto debería cambiar, mis hermanos, el saber que la voluntad del Padre es que ningún pequeño se pierda y de que Él busca esa reconciliación? ¿Cuánto debería cambiar, mis hermanos, la manera en cómo buscamos esa reconciliación? El saber que Cristo está ahí, que su mediación, mis hermanos, en el cielo se hace presente en ese proceso y ahí está Cristo y quizá mostrando ese evangelio de que yo vine a buscar al perdido, yo vine a buscarte cuando estabas perdido, yo vine a buscarte cuando estabas en peligro. Vas a hacer tú lo mismo con tu hermano. Y mis hermanos, si Cristo, el Hijo eterno de Dios, está presente en ese proceso y Dios se ponen de acuerdo en ello, mis hermanos, el Padre que siempre escucha la mediación de su Hijo va a escuchar el clamor de aquellos que están buscando la reconciliación, mis hermanos. Fíjense, mis hermanos, que verlo de esta manera cambia mucho la importancia de esa disciplina y reconciliación. Ahora fíjense lo último, bien rápido esto.
Ahora imagínense que ese proceso funciona, que el hermano se arrepiente, mis hermanos, y perdonamos y nos reconciliamos. Y llega al día siguiente y otra vez el hermano peca contra nosotros. Y llega al día siguiente y otra vez el hermano peca contra nosotros. Llega al día siguiente y otra vez el hermano peca contra nosotros. Y alguien me dirá, Rubén, ¿hasta cuántas veces voy a tener que perdonar a mi hermano? Y es que el último punto es que este proceso de disciplina y reconciliación debe llevarnos a un perdón continuo. No debemos cansarnos nunca, mis hermanos, de extender perdón para la reconciliación. Fíjense los versículos 21 y 22, con esto acabamos. Entonces se le acercó, ¿quién se le va a acercar aquí, mis hermanos? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, Pedro había escuchado. Decía, Señor, si eso funciona y se arrepiente y otra vez peca y se arrepiente, Señor, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta 7? ¿Saben que Pedro fue benévolo? Porque los rabinos decían 3 veces, Los rabinos decían 3 veces. 1, 2 y 3, ya no más, al infierno, ya no más. Aquí Pedro es un poco más benévolo. Hasta 7 veces, mis hermanos. O sea, al número completo, hasta 7 veces. Pero hay algo que no quiero que pierdan de atención. Mis hermanos, aquí la responsabilidad es en cuántas veces perdonaré yo al hermano. Y digo esto, ¿saben por qué? Porque esto lo he vivido por experiencia, mis hermanos. A veces te encuentras casos de que no se quiere perdonar y se guarda rencor y no querer perdonar usando la excusa de que el arrepentimiento de ese hermano no ha sido genuino y sincero. Y la cuestión es que aquí el que sopesa los corazones y las acciones es Dios. Por supuesto que hay arrepentimientos que no son genuinos y sinceros, pero aquí no es hacernos jueces del arrepentimiento del hermano. Aquí es que si el hermano hay arrepentimiento, ¿cuál es tu responsabilidad? Perdonar al hermano. ¿Cuántas veces? Fíjense lo que Jesús dice, mis hermanos. Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mis hermanos, ya sabemos que aquí Dios nos está diciendo que hagamos matemáticas bíblicas, mis hermanos. 70 veces 7, ¿qué es lo que quiere decir aquí, mis hermanos? Es lo mismo que Lamec dijo, si Caín fuese vengado 7 veces, Lamec hasta 70 veces 7. Es decir, es un perdón, mis hermanos, continuo. Es extender un perdón que no se cansa. El hermano se arrepiente, extiende perdón, porque cuando hay arrepentimiento y perdón, entonces hay posibilidad de reconciliación. Porque, mis hermanos, saben que extender perdón es muestra, ¿saben de qué? De que en nuestra vida hemos experimentado arrepentimiento y perdón genuino. ¿Cómo lo sabemos esto? ¿Cuál es la parábola que viene después de esto? Versículos 23 al 35. Es la parábola de los 2 deudores. Y hubo un deudor que mucho le fue perdonado. Mucho. Y se encontró después con uno que le debía nada. ¿Y qué hizo? No le perdonó. Y a veces se dice, no le perdonó porque no experimentó aquí el perdón del gran rey. Cuidado, aquí el gran rey no se equivocó. No experimentó ese perdón porque nunca hubo en su corazón arrepentimiento genuino para experimentar ese perdón genuino del gran rey. Por tanto, ¿cuál es la muestra de un arrepentimiento que no es sincero? ¿Saben cuál es? La incapacidad de perdonar, mis hermanos, según esa parábola. Por lo tanto, mis hermanos, lo que vemos aquí es que si hay arrepentimiento genuino, mis hermanos, no debemos cansarnos de extender perdón, mis hermanos, porque eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Esto es lo que Cristo hace. Nuestro Señor Jesucristo perdonó los pecados, mis pecados pasados, presentes y futuros. Los tuyos si acudiste a Cristo para salvación. Y mis hermanos, Cristo sigue a la diestra del Padre mediando por nosotros, y cuando caemos y en su gracia nos arrepentimos y vamos delante del trono de gracia y misericordia, ¿qué encuentras ahí? ¿Un dedo acusador?
no encuentras a Cristo que murió y resucitó y media, y encuentras a tu gran Señor, tu gran Salvador, tu gran Redentor, quien otra vez en gran misericordia y gracia y paciencia vuelve a perdonarte una y otra vez de estos pecados. Y no se cansa porque su mediación es eterna, perfecta, y su sacrificio y obra es fuente de eterno perdón. Y tienes la confianza que cuando arrepentimiento acudes a Él, Él perdona tus pecados. Porque mis hermanos, solamente un perdón incansable consigue una reconciliación permanente. Cristo lo hizo así eternamente y así debe ser entre nosotros. Para terminar, cayó en mis manos de Dietrich Bonhoeffer una cita que va como anillo al dedo a este mensaje. Este autor dijo lo siguiente: la comunidad de los santos no es una comunidad ideal de hombres y mujeres perfectos y sin pecado, donde no hay necesidad de arrepentimiento. Dice, no, es una comunidad que demuestra que es digna del evangelio del perdón, proclamando constante y sinceramente el perdón de Dios. Proclamándolo, viviéndolo y ejerciéndolo. Disciplina y reconciliación, mis hermanos, quiera nuestro Dios que esto se ejerza en nuestras vidas para que entonces ninguno de estos pequeños se pierda. Acabemos en oración, mis hermanos.